Les doy la bienvenida a un video más de Los Gatos También Meditan, y si tú eres alguien que está preocupado en torno a las protecciones espirituales, quédate para saberlo todo, porque el día de hoy te vamos a dar los mejores consejos y las mejores sugerencias para que puedas estar protegido en el plano espiritual. Suéltate la intro, Kasem. Pues ya estamos de vuelta aquí en el espacio de Los Gatos También Meditan y le doy la bienvenida a Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias. Muy bien. Un honor estar aquí. Pues yo estoy muy emocionado porque Bárbara es la primera invitada en toda la historia de Los Gatos También Meditan y decidimos traer a esta celebridad porque Bárbara es médico, pero no solamente es médico, sino también es experta en metafísica y sabe muchas cuestiones ahí en torno a la protección. Entonces, antes que nada me gustaría que nos platiques un poquito de quién eres tú, qué pedo, por qué de la medicina brincar a la metafísica y estas cosas. Sí, claro. Bueno, soy médico, terminé medicina hace aproximadamente 6 años, pero como que siempre había algo en mí que decía, ¿sabes qué? Falta algo más. Hubo una clase que recuerdo muy bien donde un maestro nos preguntó, aparte de los antibióticos, ¿qué resolvemos de raíz los médicos? Y para mí creo que esa pregunta, que obviamente no tuvo respuesta, pues la mayoría de los medicamentos son para enmascarar o controlar los síntomas, pues a partir de ahí para mí surgió la pregunta de qué más, ¿no? ¿Qué más había para llegar a esa raíz? Y pues bueno, ahí empezó mi camino, mi descubrir. Eh, Primero pues con un poco de plantas maestras, luego ya vino la metafísica, el cual fue algo que desde un principio me llamó por completo. Ya tenía cierta experiencia o cierto conocimiento de Reiki, pero muy por encimita. Ya después fue cuando decido estudiar el diplomado de metafísica, he estudiado alguno que otro curso de angelología, Reiki, pero bueno, creo que la metafísica es lo mío. Creo que logra entablar muy chido entre la física, la ciencia de la física cuántica y la espiritualidad. Y siempre me ha gustado verlo de esa manera y ver que cada vez se integra más la ciencia y la espiritualidad y no esa pelea que han tenido durante años. Sí, claro. Oye, y para la gente que no tiene muy claro el concepto de metafísica, ¿nos puedes contar un poquito de qué pedo, qué es la metafísica? Sí, bueno, acá primero que nada lo que estudiamos es mediante la física cuántica, que a veces va un poquito, suena un poquito contraria a la física newtoniana. La física cuántica nos explica desde la partícula más pequeña, que es el quantum, cómo se comporta, que es completamente diferente a las leyes físicas que conocemos newtonianas, y a partir de ahí, a partir de la física cuántica, empezar a estudiar un poquito lo que es la espiritualidad. Y pues las bases, o la mayoría de las personas que estudiamos metafísica, pues estudiamos el Kybalión, las leyes universales, que bueno, sé que en este podcast ya se ha hablado un poco de eso. Sí, sí. Y pues tratar de meterle a lo mejor un poquito de ciencia a la espiritualidad, que es lo que a mí me late. Claro, entiendo. Oye, justamente estás mencionando como este parteaguas de, bueno, ¿y qué curamos? ¿No? Ujú, Si ujú, quitamos los antibióticos y todo este pedo que estamos curando, y ujú. me da la impresión de que todas las personas que teníamos un pensamiento altamente racional, mental, Ujú. tenemos un conflicto, si lo quieres ver así, o un gran pedo. En mi caso fue la depresión y la ansiedad, que Sí. pues yo soy un tipo de leer mucho, ¿no? Ujú. Y de hecho la misma religión, cuando pídele a Dios y estas cuestiones, a mí me conflictuaba un chingo porque yo no entendía por qué decían que funcionaba comunicarte con un ser que no Sí. ves y que no conoces y toda esta cuestión. Ya después entendí que era mi relación con mi papá y todos estos pedos, pero ¿qué piensas tú en torno de cómo llega la espiritualidad? ¿Crees que es necesario una crisis para una catarsis y conocernos en ese plano? Híjole, creo que la mayoría de los seres humanos pues sí aprendemos a través del dolor, aunque no creo que todo para todos sea igual, ¿no? He conocido casos de personas que llegan a este despertar espiritual a través del arte, a través del amor, pero creo que en términos generales
pues las situaciones muy difíciles, las crisis existenciales, el dolor, sí es lo que a la mayoría nos lleva a buscar qué más, ¿no? ¿Qué más existe? Qué más puedo comprender? En mi caso, pues igual fue una depresión muy severa, junto con una ansiedad también terrible, lo que me llevó a entrar a este mundo. Digo que es un tema como muy recurrente, pero yo no lo Sí, había hablado con alguien que también se dedicara al tema de las energías. Desde nuestra visión, creo que la gente llega a este conocimiento mediante el dolor. sí. Fíjate que hace tiempo compartí un taller del niño interior Ujú. y yo empecé el taller diciendo, este pedo va a doler mucho, cabrón, porque tenemos que reabrir heridas y todas estas Sí, cuestiones, ¿no? sí, También me pasa que en una ceremonia de honguitos me dicen, a ver, güey, sí, ya aprendiste con dolor, pero a partir de este momento tienes que saber que no todo sí. entra mediante el dolor, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante porque a veces nos quedamos ciclados con ese tema, ¿no? De que para aprender siempre se necesita dolor. Y pues realmente no, digo, el dolor es un gran maestro, pero creo que también podemos en algún momento enfocar ya nuestra energía más hacia el amor y que también es un gran maestro. Digo, de las personas que conozco en este despertar, yo diría que de 10 9 han despertado a través del dolor. Qué padre las que no, qué padre las que lo han hecho de otra manera, pero creo que en términos generales sí es una gran mayoría. Y justamente que lo mencionas y ya que te tengo aquí, te tengo que preguntar esto, ¿cuál es tu opinión de este supuesto despertar espiritual? Porque honestamente he visto una oleada de pseudo espirituales, ¿sabes? Los Ujú, hermanitos de luz que dicen que despertaron, ujú, pero tratan mal a su morrita y estoy ujú. bien despierto, pero te tiro mierda y Sí, estas cosas. Entonces, sí, ¿qué pedo, Bárbara? ¿Qué es el despertar espiritual, güey? ¿Realmente existe sí. o nos estamos comprando una pinche idea loca? Sí, fíjate que justo fue un tema con amigos de estos ámbitos, donde cada uno contó su historia de cómo había sido su despertar. Y al final de todas las historias, sí me quedé yo con esa incógnita de, bueno, ¿qué es el despertar espiritual? Porque realmente había historias o personas que para mi percepción todavía no habían tenido este despertar, pero ellos ya lo sentían como algo real, ¿no? Entonces, creo que bueno, este despertar a la manera en la que yo lo veo es desaprendo, o sea, primero de construir todo eso que se nos enseña como que es lo correcto o como debe de ser, eh, que creo que en términos sociales, pues más o menos todos estamos como en el mismo nivel, ¿no? Debes de tener una carrera para ser alguien de éxito, debes de trabajar arduamente, debes de casarte y tener hijos, tener una hipoteca, debes de. Y primero creo que para mí el despertar espiritual incluye cuestionarte todo. Para mí, alguien que no se cuestiona todo lo que es, pues no puede haber un verdadero despertar espiritual. Eh, Creo que también, digo, a mi forma de verlo, la espiritualidad para mí es autoconocimiento. Una persona que realmente no se autoconoce, no creo que pueda llamarse ser espiritual. Para mí es justamente ese autodescubrimiento, esa destrucción de todo lo que no eres y te hicieron creer que sí, y esa aceptación de lo que sí eres. Y para mí yo creo que la parte más difícil en este camino ha sido la integración de la sombra. Creo que para mí eso, híjole, Puta, claro. porque nadie quiere ver, o sea, ninguno queremos ver nuestra sombra y nos volvemos maestros de la evasión. Bueno, al menos hablando en mi caso, me volví una maestra de la evasión. Entonces, para mí creo que dentro de todos esos escaloncitos que existen, esa fue la parte más difícil. Justamente, como que me vas leyendo la mente porque yo digo, le voy a preguntar este pedo, Ujú, pero justamente el tema de la sombra, yo creo que te puedes dar cuenta que realmente estás teniendo un caminar en el plano espiritual cuando te vuelves menos hipócrita ujú, y cuando eres más honesto, porque la gente sabe, la gente que me escucha sabe que en los en vivos soy una mamada, ¿sabes? No, y sí, veo a algunos compañeros, evidentemente yo respeto mucho las creencias y cómo vive cada quien su espiritualidad, pero me resulta tan impactante como la misma espiritualidad ahora es como la nueva religión, ¿no? Porque sí, ahora se siguen preceptos
muy cuadrados, muy de, Sí, ya estoy sanando mis vidas pasadas, estoy vibrando altísimo y digo, sí. no mames, cuando realmente empiezas a caminar en la espiritualidad, la neta es que todo se ve más oscuro. Sí, claro. Creo que, bueno, yo lo trato de dividir como en fases y creo que esa de las primeras fases, esa como depresión que da espiritual Sí, es bastante, bastante pesada antes de la euforia. Bueno, yo lo veo como esa depresión, luego llega la euforia donde quieres leer todo, saber todo, pero es pesada, es bastante pesada y creo que de bastantes maestros espirituales que me laten mucho. Creo que estamos en una época, justamente, lo acabas de decir, de una falsa luz, de todos somos uno y en ese todos somos uno se acepta de todo, porque tú eres yo y yo soy tú. Entonces, creo que sí es bien importante. Últimamente he tenido muchas experiencias donde me he topado con ese ego espiritual. Mi maestra de metafísica siempre la primera clase nos dijo algo que yo no lo entendía. Nos dijo, ¿saben qué? De todos los egos, el más peligroso es el espiritual. Yo decía, ¿por qué? Y ahorita lo entiendo bastante bien. Creo que el ego espiritual es bastante peligroso porque ya una vez que tú te sientes superior, moralmente superior a otro, pues entonces ya tu proceso de aprendizaje se estancó. sin duda. Entonces creo que el ego espiritual es, híjole, súper peligroso porque aparte, en ese concepto que sí es real en un plano metafísico, que todos somos uno, pero también somos humanos y tenemos nuestra propia individualidad. Y si nos vamos con ese precepto de todos somos uno para no trabajar nuestros propios temas, pues se vuelve algo bien peligroso. Y creo que es algo que está pasando muchísimo. Sí, claro, hay una separación. Yo soy muy partidario de la individualidad, también es, creo, muy egoico y también comparto la idea de que todos somos unos, ¿no? En el sentido Sí. de que, güey, pues no te voy a hacer daño porque me hago daño a mí mismo, Ujú. ¿no? Pero Sí, también como un individuo debo crecer yo en mi plano personal espiritual. exacto. Súper chingón, pues no sé si nos salimos un poquillo del tema, pero quiero seguir hablando de algunas otras cosas antes de llegar a las protecciones espirituales y que nos Ujú, cuentes por qué sirven y qué pedo. ujú, Pero también me gustaría saber mucho tu opinión en torno a este concepto de la manifestación. ujú, ¿Por qué, cabrón? Porque todos dicen, Connie Méndez, ¿no? La gran metafísica manifestadora y ujú, toda la espiritualidad o gran parte, el 80% de la gente que empieza un camino espiritual, si lo quieres ver así, ujú. lo hacen porque quieren cosas, ¿no has Sí, notado? totalmente. Sí. Entonces, me gustaría mucho saber qué significa manifestar para ti y qué pedo cuando quiero manifestar, ¿qué sería lo más importante manifestar? Ujú. Pues creo que la manifestación tiene una dualidad, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, pon toda tu energía, siéntelo, vívelo como si ya lo tuvieras, agradécelo como si ya fuera parte de tu presente, pero luego suéltalo, ¿no? Entonces a veces como que a mí en un inicio me causaba como mucho conflicto porque veía como mucha dualidad en este tema. Y creo que, bueno, de la manera en la que yo lo veo, todo esto de la manifestación, es que sí, muchas veces en la religión se nos enseña como, o bueno, a mí se me enseñó como, rézale y pídele a papá Dios y pídele, y desde ahí ya estamos manifestando desde la carencia, porque si estás pidiendo algo, pues es que no lo tienes, ¿no? Entonces creo que una de las partes más importantes, sí, es definitivamente manifestar a través del sistema parasimpático, que Joe Dispenza lo explica bastante bien. Para acceder al sistema parasimpático, pues tienes que acceder a la emoción, ¿no? Al agradecimiento y a sentir que ya lo tienes. Porque la mayoría de las personas al manifestar están en un estado de carencia, pidiendo algo que no tienen. Entonces creo que al manifestar es bastante importante sentirlo, incluso escribirlo, dibujarlo, la manera que para ti parezca ya más real, pero también aprender después a el resto de tu día soltarlo y sobre todo darte cuenta de todos esos pensamientos que se contraponen con esa manifestación, todos esos pensamientos de carencia, de, híjole, pero es que no soy suficiente, no lo voy a lograr. Entonces creo que la parte más importante es darte cuenta de todos esos
esas creencias limitantes que vienen a lo largo del día y darle la vuelta, ¿no? El de decir, a ver, no, ¿por qué? ¿Por qué creo que no soy suficiente? ¿Por qué creo que no lo voy a lograr, ¿no? Pero sí, creo que dices algo súper importante, el manifestar pidiendo o queriendo algo, creo que la mayoría de las veces se hace desde un sentido de carencia, desde un sentido de, y que es muy común en el ser humano, que viene desde la mente de cuando tenga esto voy a ser feliz. A eso iba. Bárbara, ¿por qué manifestamos cosas y no estados de conciencia? Híjole, qué buena pregunta. Creo que el manifestar cosas viene desde la mente totalmente, pues desde que estamos pequeños nos enseñan el qué quieres ser cuando seas grande, qué profesión quieres tener, qué casa quieres tener, qué coche quieres tener, y todo se centra en lo que queremos hacia afuera, ¿no? Sí, Y parte de este mundo espiritual, lo que me gusta es darnos cuenta que todo está adentro, que en realidad somos dioses co-creadores y que una vez que nuestro estado vibracional se eleva o nuestro estado de conciencia se eleva, todo lo que está a nuestro alrededor mejora. Es como, hoy hablaba con unas amigas de eso, de que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que conforme he ido avanzando, o conforme he ido elevando mi estado de conciencia, pues tengo un mejor trabajo, tengo otro tipo de amigos. Pues claro, o sea, esa ley de lo que es adentro es afuera es bien importante, pero nuestra sociedad se ha enfocado, inclusive la mayoría de las religiones, a lo externo, ¿no? totalmente, totalmente. Y es que siempre en los envíos me preguntan, como, necesito un trabajo, cabrón. ¿Cómo? Ayúdame a manifestar este pedo. Y yo les digo, güey, manifiesta paz Ujú, en tu momento presente y algo va a pasar con el dinero, claro, ¿no? Porque todo es energía. sí, Entonces, siempre me pregunto y siempre les digo, ¿para qué quieres manifestar un carro, güey? ¿Para qué quieres una casa? sí, Ese pedo nada más habla de que te estás alejando del ser, sí, ¿no? totalmente. Y entonces no debo tener auto ni casa. No, espérate, güey. Sí está chingón, Ujú, pero ¿cómo lo quiero tener? Lo sí, quiero tener teniendo paz. claro. Sobre todo, creo yo que manifestar, habiéndome desapegado antes de lo que quiero manifestar en el plano físico, ya Ujú, es un regalo, porque, bueno, manifiesto un auto, ¿no? Pero qué tal que choco y me costó un chingo manifestarlo y me aferro a él y me apego a él y duele claro, un chingo perderlo. claro. Entonces, No, perdóname, dime. no, totalmente. Creo que al manifestar es muy importante. Ese ejemplo, una vez una maestra lo decía, ¿no? Es que quiero manifestar un coche, un coche, un coche. Pues sí, pero también es importante las letras chiquitas de lo que manifestamos. Y ese coche me Claro, trae un accidente. Creo que el manifestar siempre debe de ser pensando en tu bien mayor, ¿no? Y siempre es como, ¿sabes qué? Quiero estar en un estado de mayor amor, de mayor gozo, siempre para mi bien mayor. Siempre que hago algún tipo de trabajo espiritual, siempre termino con la frase para mi bien mayor o para el bien mayor de la otra persona. comprendo, comprendo. Y antes de ahora sí ya de pasar a ese pedo, es que estoy muy Sí, emocionado, cabrón. sí, también. Eh, ¿Qué pedo con el éxito espiritual? ¿Eso qué es? Para ti, evidentemente. Sí. Em, híjole, yo creo que al final el éxito de cualquier tipo, espiritual, profesional, personal, es que tú te sientas pleno y logres de alguna manera, inclusive el dinero, yo creo que es para cumplir tu misión aquí en la Sin vida, duda. ¿no? Para el servicio. Porque muchas veces el dinero y la espiritualidad se ven como algo contrario, Se ¿no? contrapolan, sí. Y pues no, o sea, creo que el dinero es una energía sagrada, pero mientras la usemos para cumplir nuestra misión. Entiendo. Y pues bueno, ahora sí vamos a darle al tema de las protecciones. Eh, Me gustaría mucho que nos platiques qué es eso que en el plano espiritual, en el plano energético, que no necesariamente se ve reflejado en el cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo emocional, Ujú, puede suceder que se nos pegue algo, cabrón, o puede ujú, suceder que atraigamos algo, puede ser que la intención de alguien nos golpee. sí, Primero me gustaría saber qué son esas cosas, si las puedes ujú, llamar de alguna manera, sí. que pueden venir a este cuerpo, Ujú. ¿dónde las puedo pescar, cabrón? Sí, sí, creo que eso es lo más importante, como empezar definiendo qué son los parásitos, las Claro, larvas astrales, y creo que también un poco antes de definir eso es, definir que tenemos 7 cuerpos. sin duda. Eh,
Y pues los más importantes aquí o donde cobran importancia los parásitos es en el cuerpo físico, etérico y emocional, ¿no? Puede haber parásitos en nuestro cuerpo físico, pero si recordamos que lo que es abajo es arriba y lo que es adentro es afuera, pues esos mismos parásitos de hecho hasta tienen una apariencia bastante parecida a los parásitos físicos. También existen parásitos que se pegan al cuerpo emocional y etérico. Entonces, hay diferentes lugares o maneras de atraerlos. Lo más importante es saber que si nosotros en nuestra aura tenemos, yo le llamo como hoyos, si tenemos hoyos o si tenemos ciertos vacíos, sobre todo si estamos en un estado depresivo, en un estado de mucha ansiedad, es como una manera bastante fácil en que puedan pegarse a nosotros, pero también ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo traía bastantes porque pasé mucho tiempo en hospitales, entonces Ok. lugares donde haya pues los enfermos y las personas adictas normalmente tienen bastantes, cementerios, prisiones, prostíbulos, inclusive bares. Entonces, todos este tipo de Güey, lugares, conciertos, cabrón. conciertos, Ujú. sí, 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 todo este tipo de lugares es impresionante la cantidad de parásitos y larvas que existen. Y luego otra pregunta importante es, ¿cómo sé si tengo uno? ¿No? O Claro. sea, y normalmente son estos parásitos, así como en el plano físico, un parásito tiene que tener un huésped, no Ujú. puede sobrevivir sin este huésped, igual pasa, ¿no? En el plano astral, ¿qué es lo que hacen? Se alimentan de nuestra energía vital. Por lo tanto, pues vamos a tener menos energía, vamos a estar, no vamos a descansar bien, vamos a, se pueden, normalmente donde se encuentran o donde se sienten es en la columna vertebral o aquí en el cuello, entonces se sienten como una carga. En mi caso yo siempre lo atribuía a estoy estresada y tengo una contractura muscular que no se iba. Se sienten pesados, se siente como una pesadez. Pueden estar en otras áreas como vejiga, útero, pecho, cabeza, pero lo más común es que estén en la columna. Eh, y creo que lo vital es, estos seres buscan alimentarse de ciertos hábitos destructivos de la persona. Entonces, buscan que la persona esté consumiendo, por ejemplo, mucho azúcar, alcohol, pues, puede la persona inclusive sentir una necesidad por una masturbación excesiva. Busca ciertos hábitos destructivos y la persona cada vez busca hacerlo de manera más continua. Ujú. Comprendo. Oye, bueno, dices que son parásitos y se pegan, literalmente, o sea, textualmente, se pegan en tu cuerpo, cabrón. Sí, textualmente y tal cual, así como la película de Alien contra Depredador, tienen una boca en forma circular con unos dientes. Hace poco a una amiga le quité uno y fue bastante fuerte porque ella es ella es la persona que más trabajo me ha costado quitárselos. Y al día siguiente, tal cual, me decía Barbie, es que siento así puntos súper focales donde cada uno de los dientes estaba como bien aprensado. Entonces, a la hora de quitárselo, pues se demuestra en el cuerpo físico. Tengo una paciente que también estudió metafísica y hace trabajos. Me dice una vez, en el plano astral, la persona le salieron ampollas y al día siguiente en el plano físico tenía ampollas. Entonces, sí, sí es importante también la forma en que los quites porque como están agarrados de cierta manera, si los quitas de forma muy violenta, pues puede tener estragos en un plano físico, sobre todo Oye, mucho dolor. oye, Bárbara, ¿y se puede saber de dónde nacieron estos bichos? Sí, sí, por ejemplo, en mi caso, digo, yo sé mucho de usar el péndulo, pero en mi caso fueron kármicos. O sea, en mi caso, cuando yo estaba en mis clases de metafísica, mis compañeros fue como, oigan, a ver, ¿pueden preguntar si alguno de ustedes puede ayudar a Bárbara? No, ninguno. Inclusive mi maestra me dijo, ¿sabes qué? No puedo ayudarte. Tú, tanto tu misión física como eres sanadora energética, entonces tienes que hacerlo tú misma y aparte es un parásito kármico. Los parásitos kármicos casi siempre vienen de otras vidas, ya sea porque nosotros nos portamos muy mal o porque alguno de nuestros ancestros lo hizo y nosotros pagamos el precio. Sí, claro. Entonces,
Hablando de los kármicos, de los otro tipo de parásitos, sobre todo las larvas, que las larvas son más bien como huevecillos, estas son de esta vida y normalmente nos agarran en algún estado vulnerable, donde estábamos ya sea en depresión o en algún lugar donde la vibración esté muy bajita. Ok, ok. Bueno, Sí. y hablamos de parásitos como algo realmente no tan cabrón, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si tengo brujería? Yo tengo mis ideas, ¿no? Y yo he estudiado por mi parte el tema de la brujería, pero me gustaría mucho saber desde tu perspectiva qué es la brujería y también hay cierto tipo de personas que son más vulnerables que son receptáculos de estas cuestiones. Entonces me gustaría Sí. mucho que primero nos cuentes qué piensas tú que es. ¿Es un ente? ¿Es una entidad? ¿Es un arconte? ¿Es energía? ¿Qué es? Bueno, hablando de este tipo de los 7 cuerpos, es tal cual que una persona haga cierto trabajo en tu cuerpo etérico, ¿no? Y al trabajar tu cuerpo etérico, pues automáticamente se afecta el cuerpo físico, el Claro. cuerpo emocional y el mental. La verdad es que no es un tema que yo sea experta, brujería, sé cómo hacer trabajos para quitarla, no me considero experta para nada en este tema, pero cuando se quita un trabajo de brujería, a diferencia de un parásito, es algo mucho más fuerte. De Claro. hecho, la persona muchas veces se desmaya, vomita cuando fue comido, se marean, tienen muchísimo más síntomas que una persona con un parásito o con una larva. Es decir, la brujería, a diferencia de un parásito, una larva, es la intención del plano físico de una persona hacia otra. Exactamente. Ahora, no necesariamente tiene que ser, hice un altar, cabrón, y puse la foto de la Bárbara y quiero que se muera, ¿no? Ujú. Sino simplemente cuando yo siento algo horrible para con una persona, le estoy Sí, practicando brujería, ¿no? claro. Sí, digo, recordemos que lo más importante al final, todo lo que genera esta magia, pues es la intención, ¿no? El poder de la intención. Entonces, si esta persona está continuamente focalizando tu atención en dañarte o en quererte verte mal, pues sí, de alguna manera está practicando magia negra hacia ti. Ok, y bueno, regresándome un poquito, en torno a las larvas y los parásitos, puedo saber que los tengo porque me dices que tengo este dolorcito que yo lo traigo a full, seguramente tengo uno así bien pinche gigante, cabrón, pero ¿hay algo que yo pueda hacer sin necesariamente ser un experto, sin tener tanto conocimiento de cómo quitarme esto y demás? A mí siempre me gusta que las personas aprendan a contactar con su yo superior. Requiere práctica. Yo en un inicio lo hacía únicamente con mi péndulo. Digo, al final el péndulo con lo que te conecta es con tu yo superior, con tu subconsciente. Digo, se puede llamar diferente de acuerdo a tu creencia, pero al final creo que lo más padre es, más que darle el poder a algo externo, tú mismo poderlo hacer con tu cuerpo. Eh, por ejemplo, la manera en que yo he entrenado a mi cuerpo es, ¿sabes qué? Dime cuál es mi sí y cuál es mi no, ¿no? Claro. Entonces, puedes canalizarlo a cualquier parte de tu cuerpo. Yo lo hago en mis piernas. Cuando siento una contracción es sí, cuando siento que se relajan es no. También he visto que otras personas lo hacen con los dedos. A veces es un poco complicado porque queremos controlarlo, ¿no? Y queremos buscar a veces ese sí o ese no. Claro, claro. Entonces es bien importante desde que lo haces no estar esperando ninguna respuesta y empezar con preguntas muy básicas, ¿no? Como mi nombre es Bárbara Nester y ver cómo se siente eso en esa parte que tú estás focalizando tu atención. Creo que eso es bien padre, como empezar a practicar eso, porque ya después puedes preguntar perfectamente, así fue como yo lo hice. O sea, en mi caso, yo era bien chistoso desde que estaba niña. En mi caso fue un parásito kármico, pues lo tengo desde toda mi vida. Entonces, yo cuando estaba acostada boca abajo y, por ejemplo, trataba de leer un libro, la hiperextensión de mi cuello me causaba un dolor terrible y sobre todo mareo. Entonces yo pensaba que era por la misma contractura, que seguramente un nervio se estaba comprimiendo, pero me llama mucho la atención que después de esta desparasitada hice esta posición y perfectamente pude hacerla. También, por ejemplo,
cuando meditaba o hacía alguna planta de poder, sentía que aumentaba muchísimo la tensión en esta parte, ¿no? En mi caso era femenino, entonces yo la sentía más lateralizada hacia la parte Hacia el izquierda. izquierdo. Ajá. Entonces, pues sí, creo que lo más importante, más que ir con alguna persona o usar ciertas cosas, creo que es ir educando a tu cuerpo a contactar a tu yo superior y empezar con preguntas muy básicas. Tengo 30 años, hacer una pregunta que sea verdad y otra que sea mentira y ver cómo se siente. Si dices, ¿sabes qué? No, aquí no siento nada, pues lo puedes pasar a alguna otra parte de tu cuerpo y así ir educándote para tú mismo tener esa sabiduría. Entiendo. Te voy a extender la invitación, cabrón. Mira, no he hecho ningún video sobre esto, pero si ustedes quieren, dejen en comentarios si quieren saber metodologías de rastreo, porque yo conozco varias. De hecho, yo rastreo a mis pacientes con los dedos. Ajá. Entonces estaría bien chido armarnos un videito para Sí. que la gente sepa cómo así específicamente rastrearse. Sí. Entonces te extiendo la invitación para que Va. vengas de nuevo. Va, me late. Ahora, digamos, ¿no? Me rastreo. Tengo un parásito, sí, está en mi cuello, ok. Es tal. ¿Y ahora qué hago? Hay varios métodos. A mí, uno de los que se me hacen más sencillos es mediante una meditación. Voy a platicarles un poco de mi caso, porque creo que eso se puede extender, ¿no? Claro. A cualquier persona. En mi caso, yo me acosté en una camilla, cerré mis ojos y me visualicé a mí en una camilla como en un quirófano y hice como un holograma de mí misma y en eso le dije al parásito, ¿ok? Y siempre recordar hacerlo todo desde el amor, desde el miedo. Siempre les digo a mis pacientes que si hay miedo o inseguridad es mejor esperar o no hacerlo. Sí. De hecho, si hay miedo, no te metas en ni madres, güey. No, en nada. O sea, no rastrees, sí. No juegues la pinche ouija, cabrón. Nada. Sí, no. Eso es lo más importante. Todo hacerlo desde el amor. Si hay miedo, pues mejor no hacerlo. Y bueno, lo que yo le dije fue, uno, reconocerlo, ¿no? Te veo. Y a partir de que yo dije, te veo tal cual lo vi una sombra negra en forma de humano. Te veo, te siento. Y en el momento que yo dije, te siento, fue un dolor emocional el que sentí. Yo empecé a temblar y a llorar porque sentí un dolor como de tortura, como de guerra, como un dolor muy intenso. Y le dije, te siento y te libero a la energía del Padre. Y en el momento que dije eso, yo empecé a ver que se volvía como un blanco y se empezaba como a evaporar, tal cual. Pero vuelvo a reiterar, todo desde el amor, porque al final era un parásito kármico, o sea, era un contrato que este parásito y yo habíamos hecho, y también es importante preguntar si es el momento para liberar. Barbarita, voy a contar algo que vivimos juntos. En enero compartimos un espacio, y justamente que tú hables del amor me conecta en muchos sentidos, porque para erradicar algo que nos está torturando en cualquier plano necesitamos de la energía del amor. Sí. Hubo un momento en esa ceremonia en la que estuvimos juntos donde el susodicho e inepto líder de ese momento empezó a tratar de exorcizar a alguien, ¿te acuerdas? Sí. Y gritaba, renuncia, decía, renuncia, y como que empezaba. Entonces, en ese momento, yo estaba de este lado y yo estaba siendo poseído por entidades chidas que me estaban hablando. La abuela de Yeye, cabrón, por Isis también me poseyó un ratito. Y después, como una energía masculina que me dijo, obsérvalo. Obsérvalo porque él no tiene ni idea de cómo hacer una liberación. Y me dice, ¿qué crees que está fallando? Y yo le digo, el amor, güey. ¿Por qué está peleando con una entidad? Exacto. ¿Por qué chingados dice esta cosa que me poseyó? Digo, no esta energía, porque se sentía muy bien, muy amable, ¿no? Me decía, nunca te acuerdes que renunciar a algo es resistirlo. Exacto. Y me preguntó,
¿quieres ver a la entidad de la señora? Y yo dije, claro, güey. Entonces la señora volteó a verme y era como una especie de desencarnado porque tiene un aspecto muy feo y me vio y me dice, ¿cómo los ves? ¿Creen que me van a sacar de este cuerpo así? No, me voy a ir de aquí con ella. ¿Por qué? Si ellos utilizaran el amor, yo podría irme porque, a final de cuentas, Bárbara, las entidades que llegan a poseer a una persona, que este es otro tema muy profundo, lo que tienen es que están del lado oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la luz, porque se alejaron del amor. Exacto. Pero eso no los hace no querer el amor del Claro, Padre, como tú claro, dices. sí. Y creo que eso es bien importante. O sea, uno recordar que todos somos amor, que al final sí, hay seres de muy bajos planos astrales que pues ya están completamente perdidos, pero al final, como dicen, no pueden producir su propia luz. Entonces, por eso menciono como estas tres partes tan importantes, que es uno, reconocerlo desde el amor, te veo, no verlo para nada, o sea, verlo desde el amor, te veo, te siento y te libero con amor a la energía del Padre. Y para mí fue algo de verdad bien mágico y bien bonito ver cómo se hacía literal luz y se iba evaporando. Porque si tú lo haces a través de, como lo acabas de decir, del rechazo, de la resistencia, pues no, al contrario, le vas a dar más fuerza. ¿Qué opinas justamente de este tipo de exorcismos? Porque, bueno, Hollywood, ¿no? Nos vendió ideas de que se pelea contra el mal. ¿Qué Sí, piensas? no, creo que es como lo que hablábamos de la integración de la sombra. A eso estamos acostumbrados, a pelear con lo que no nos gusta de nosotros mismos o a evadirlo. Y al pelearlo, pues solamente le estás dando más fuerza. O sea, creo que yo siempre me repito a mí misma que la mejor medicina que existe es el amor, ¿no? He estado en terapias de constelaciones bien fuertes, de problemas familiares bien densos, y híjole, mi maestra siempre llega a soluciones y a veces mete a los hijos, porque pues ahora sí que no hay lazo de mayor amor de una madre a un hijo, y a través del hijo logra solucionar esa relación con la pareja o con el ex esposo, ¿no? Entonces, creo que sí, lamentablemente nos lo pintan siempre como esta lucha contra el mal y esta resistencia, pero creo que es justo lo contrario, el reconocer, aceptar y siempre liberarlo hacia lo que tú creas, la energía de Dios, del amor, del universo, según tu creencia. Por supuesto. Y seguramente alguien que nos está viendo se está preguntando, Barbarita, entonces tengo que amar a los demonios y a la energía negativa. ¿Tú qué dices? ¿Qué les dices? Es que a veces vemos el amor como ay, ven, te quiero Como un plano besar, como romántico, ¿no? romántico. Y creo que desde ahí parte, ¿no? O sea, yo veo el amor como la aceptación. Chingón. La aceptación. Y desde ese concepto, pues sí, si lo vemos de ese concepto, pues sí, o sea, aceptar que existen y que al final todos venimos de la misma fuente, o sea, todos somos amor y partiendo de eso creo que dejamos de luchar contra todo. Sin duda. Dentro del movimiento radical espiritual, yo creo que lo sabes, hay personas que actualmente están hiperenfocándose en no permitas que nadie venga a decirte que la maldad es parte de ti, ¿no? No permitas porque son seres de bajo astral. Fíjate, en esa misma ceremonia yo vi una entidad que me dijo que era el diablo, en una espiral, y me dijo, querías verme, ¿no? Y me dice, nada más vine a dejarte un mensaje. No se te olvide que yo vivo en todos ustedes, pero es que el diablo no es el señor de los cuernos, sino estamos divididos exactamente a la mitad como el yin y el yang, Sí, y el diablo tiene su manchita blanca sí, y Dios tiene su manchita negra, cabrón. Entonces, totalmente. yo pienso en torno a estos movimientos que dicen, no, es que el diablo y la chingada, no nos olvidemos, somos Sí. nosotros. Claro, totalmente. Fíjate que yo tuve un exnovio que era muy católico, pero parte de una de las enseñanzas que de verdad recuerdo y ahorita lo recordé con mayor énfasis, fue una vez que estábamos hablando justamente del diablo, ¿no?
Y me dijo, es que Barbie, o sea, en la Biblia lo dice, o sea, al final, ¿de dónde viene el diablo? Pues del mismo cielo, ¿no? O sea, si lo vemos todo como una metáfora, Sí, obviamente, claro, ¿no? totalmente. ¿De dónde nace? ¿De dónde vino? Del cielo y fue expulsado y bueno, bla, 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 ¿no? Y al final es eso, o sea, todo viene al final de la misma fuente. Y creo que en esa falsa espiritualidad o en esa falsa luz que me resulta bien peligrosa y bien dañina el decir, híjole, es que yo solo soy amor y yo Puta. solo soy luz. Pues no, entonces te estás saltando uno de los pasos más importantes en este camino, que es la visualización y la integración de la sombra. Totalmente. Oye, y hay que dar alguna sugerencia porque desafortunadamente hay un séquito de personas, y yo creo que en todo el mundo deben existir ahora con estos movimientos, que se pintan como seres de luz, güey, Sí, y se acercan a la gente, sí, y se acercan con intenciones muy malas, o sí, simplemente no te van a poder aportar algo chingón. sí. Yo personalmente tengo esta visión tan extraña de poder ver las cosas antes que sucedan y de leer muy bien a la gente. Ujú. Y de repente yo he tenido como temillas ahí con JJ porque me dicen, no, es que no seas prejuicioso, permite que las cosas se den. Y yo le dije, esa persona va a hacer algo horrible, güey. Ujú. Escucha lo que te digo, cabrón. Ujú. Pero esa persona también era el hermano de la luz, güey. Entonces, Bárbara, a la gente, cabrón, que está empezando en este pedo, porque mucha gente es nueva. Ujú. ¿Cómo identifico a alguien, mujer, hombre, quimera, no importa, que no es un ser que me va a aportar algo chingón, pero que dice que es ser de luz? ¿Qué pedo con Sí. eso? Fíjate que es un tema que yo he estado lidiando mucho los últimos meses, porque justamente he estado rodeada últimamente de muchos falsos seres de luz. Y creo que a la conclusión que he llegado, que es así como que lo más importante para mí es, si es una persona que quiere darte cualquier tipo de conocimiento, desde el miedo, o sea, desde, híjole, es que Mm, si tú haces esto, pero no lo haces a mi manera, entonces te puede pasar esto. A mí me pasó eso con el maestro de meditación. Es que, ¿sabes qué? Si tú desarrollas tu don, vas a traer mucha oscuridad y no vas a saber cómo si no estás conmigo, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona que use el miedo para querer que trabajes, híjole, desde ahí ya es una super red flag. claro, güey, los pastores en las iglesias dicen, Bárbara, si te vas de mi cobertura pastoral, quedas a expensas de Satanás. Es lo mismo, Exacto, güey. es Por lo eso te mismo, es digo lo mismo, que ahora la espiritualidad es la nueva religión, güey. totalmente. Y creo que también otra parte súper importante es ver que esa persona porque al final todos tenemos ego, ¿no? Y no es el enemigo, Sí, a simplemente hay huevo. que integrarlo, ver que esa persona esté consciente de su ego y no se sienta ya en un peldaño moral superior a ti. Esa parte para mí es, híjole, al final mi maestra de metafísica al final nos agradeció, dijo, gracias porque ustedes hicieron que yo me diera cuenta que mi ego espiritual está de este tamaño y creo que una persona que sabe reconocer sus errores y su parte humana, o sea, para mí una persona que ya te está diciendo, es que yo, y sobre todo que más que mostrarte lo que él o ella ha hecho, ha logrado, cómo es un ser de luz, que, que te ayude a que tú mismo puedas conocer tus propios dones, más que enfocarse todo en él. Que creo que es algo bien común, es que yo he hecho, es que yo, es que yo, es que yo. No sé, para mí esas partes son como varias red flags que sí es bien importante reconocerlas. Hay otra muy cabrona que se está dando actualmente. El clásico güey que se mete 10 rapes al día. Ah, sí, A claro, ver, güey. sí, 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 sí. Otra, ¿no? Si se acerca alguien muy espiritual a ti, pero es el cabrón que para dormir se pega un pipazo de alguna sustancia maestra o que constantemente utiliza estas herramientas ancestrales para conectarse con otros planos y poder ver pues ahí cosas muy espiritualoides. Eso está muy cabrón, Bárbara. Totalmente, sí, que le llaman el glotón espiritual. A mí fíjate que
algo que me hacía mucho ruido con este líder con el que fuimos en enero, es que yo decía, a ver, o sea, si se supone, o bueno, no se supone, si las plantas te ayudan a sanar, ¿por qué esta persona necesita estar constantemente consumiendo estas plantas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que estar todo el rato en tal o tal sustancia? O sea, creo que desde ahí para mí ya fue un... Algo no está algo chingón, no está ¿no? chido. O sea, para mí debería ser al revés, ¿no? Entre más vas sanando, pues menos deberías de necesitar, que es la diferencia al final entre una planta de poder y una droga o una sustancia lasciva, ¿no? O sea, la droga te pide cada vez más, las plantas de poder te piden cada vez menos. Por supuesto, cabrón, acabas de dar en el clavo así brutal. ¿Conoces a Beto Basilio? No. Te sugiero que le eches un ojillo. Tiene un capítulo con Héctor Escajadillo, que supongo lo conoces, no sé, donde él dice, viene la gente de repente porque facilita bufo. Entonces me dicen, quiero bufo. Y este güey, claro que no, cabrón, a ver, siéntate y vamos a meditar. Claro. Entonces él no lo consume, él solamente en casos donde el cuerpo no físico de la persona, sino el cuerpo espiritual le dice, sí lo requiero, entonces arma una ceremonia, ¿no? Totalmente. Y es que creo que este tema, digo, ya es un tema bien extenso, pero justamente hablando con mi psicóloga sobre este tema de los psicodélicos y las plantas, estaba viendo una ceremonia que se me hizo muy chido, que antes de que la persona llegue a hacer la ceremonia, primero la mandan a hacer un test psicológico, Claro, cabrón. porque híjole, o sea, si tienes antecedentes de esquizofrenia, te puedes, o sea, te puede ir muy, muy mal. He visto casos donde se despersonalizan, donde entran en brote psicótico. No es definitivamente para todo, para todos, y lo venden ya como si fuera chicles, como si fuera ir a hacer dulcecitos. Entonces Sí. creo que es súper, híjole, no sé, que por ejemplo, acá mi maestra de metafísica, tú llegas, hace una meditación contigo para darte la dosis mínima necesaria para que tengas como ese... Como introspectiva. Exacto. Total, ¿no? Porque acá, bueno, a la ceremonia que fuimos en enero era un atasque total y ahí su mentalidad era como más es más. Pues no, más no siempre es más, al contrario, yo creo que si puedes usar lo mínimo necesario, pues está súper chido. Totalmente, y sí lo vi como se van a pegar unos pipazos y luego otra vez, güey, y yo dije, ah, cabrón, ¿por qué, no? Sí. Y bueno, a mí, yo honestamente me la pasé chingón, pero yo tuve una iniciación ahí que después me dijeron que no era instante, que el guía tuvo que haberse dado cuenta que me estaban iniciando porque pude haber quedado en un plano ahí medio raro, pero afortunadamente como mi guía, que es un cuervo, me trajo. Entonces me tiró un paro, ¿no? Un día hablamos de eso si quieren, porque el video de justamente Anahuasca lo bajé, porque ahí hablaba que recomendaba que fueran con este tipo, que la experiencia es increíble, Bárbara, para todos, porque ahora cuando la gente viene a decirme, güey, recomiéndame alguna ceremonia, les digo, ni de pedo, güey, ni de puto pedo. Es muy delicado. He hecho varios lives hablando solamente de cómo identificar a un buen facilitador, güey. Totalmente. ¿No? Es como una amiga hace poco fue a un camping y dice que estaban en una terraza, empezó a llover, el dueño del lugar les dijo, sin problema pueden estar ahí. Se les olvidó que había rentado el lugar para una disque bruja que iba a ser ayahuasca. Dice, bueno, o sea, es una chava que se dedica a esto, puedo hablar con ella desde el amor, de decirle, oye, ¿sabes qué? Podemos estar en una esquina, está lloviendo, no podemos irnos afuera. Y ella con una actitud de, no, yo ya renté, me vale, se salen de aquí. Digo, desde ahí, si yo fuera parte de las personas que van a participar en esto, güey. Dices, híjole, pues súper red flag, o sea, una persona que no puede entablar un diálogo desde el amor y la comprensión, pues entonces, y lamentablemente es algo que está creciendo y va a seguir creciendo. Ah, güey, que sí. Entonces sí hay que tener como mucha precaución. De hecho, mi maestra de metafísica empezó a hacer ceremonias por la cantidad de chavas que llegaban, que habían abusado sexualmente de ellas. Ajá, claro. Entonces, por eso lo hace, dice, a mí la verdad es que no es lo que a mí me encanta, pero lo hago para evitar que vayan a otros lugares y corran ciertos riesgos. Güey, entendamos algo muy importante. En una ceremonia eres la cosa más vulnerable del universo. Exacto. Y de repente la gente no lo entiende, ¿no? Sí. Es como se les hace fácil, sí, la experiencia y la chingada.
Sí. Y peor, cuando alguien viene a decirme, quiero ir a una ceremonia por la experiencia, le digo, güey, estás haciendo la locura más cabrona de toda tu Sí, vida. sí, totalmente, totalmente. Creo que sí es un tema súper delicado que, digo, inclusive acá, que se supone que era recomendado y todo, pues No mames, terminó siendo una pinche locura sí, así gigantesca. una locura. Entonces sí, sí hay que tener mucho cuidado con ese Güey, que tema. apenas pasó algo muy cagado porque subí un reel donde estoy diciendo, yo hablando en la cámara y digo, este es un mensaje para ti, no estás haciendo nada mal, no te estás equivocando, estás experimentando tu vida, deja de castigarte, no te culpes. Y este cabrón me comentó, güey, gracias. Y yo dije, para ti no, pendejo, si estás viendo esto ni de pedo, güey. Sí, Nada, no, no, cabrón. no. Y creo que ahí volvemos a este tema de la falsa luz, donde pues hubo, cuando se generó todo este conflicto, dos grupos, el grupo de personas que no, todos somos uno, tenemos que Nada, güey. ayudarlo, no, a ver, o sea, Ustedes también, váyanse a la verga. sí, no, digo, no, uno no somos profesionales para ayudar, estar ayudando personas, ese síndrome de superheroína, la neta es que no. Y hay que erradicar eso. Cabrón, nos estamos metiendo cada vez más profundo, pero está chido, ¿no? Mira, posiblemente es que de repente llega gente a comentar que podríamos estarnos contradiciendo porque hace ratito decíamos, el ego nos separa de pensar que todos somos uno, güey. Ujú, Y ahorita yo le estoy tirando mierda directamente al vato este, ¿no? Que es ujú, guía. ujú. Pero voy a decir una frase que ustedes van a entender por qué chingados estoy hablando de esto. Y esa frase es, con los niños no. Ustedes saben Sí, que visualizar en torno a lo que acabo de decir, pero sí, sí, si tú estás viendo esto, chinga tu madre. sí, Este, totalmente. bueno, ahora, volviendo un poquito al tema sin salirnos del tema ceremonias. También en las ceremonias me puedo llevar un regalito, ¿verdad? O sea, algo, me Totalmente. puede pegar algo. Sí, es otro de los lugares, creo que se me faltó mencionar, es otro de los lugares donde, pues bueno, tenemos una separación de al final esos cuerpos, entonces estamos en un estado sumamente vulnerable, donde sí, de hecho, varias personas que fueron a esta ceremonia se Se llevaron sus llevaron algo. parásitos. Órale, Entonces, güey. sí, sí, también ahí es bien importante. eh, ¿Por qué? Porque al final pues estás en un entorno con personas que no tienes idea de lo que traigan y que al Claro. final pues si el guía no sabe manejar bien todas estas energías, pues estás completamente expuesto. Sí, ¿no? Y clarísimo estaba que no sabía manejar absolutamente nada la No. situación. Y es que si pensamos en el plano ceremonial, puedes pensar como en el Amazonas, te van a dar una toma de la abuela. Cabrón, te preparan 3 meses, güey. Con purgas, Sí, pinches entierran, güey. sí, sí, Y no. al final te dan una toma. Sí, sí, de hecho, hace poco vi un documental donde, hijo, le dije, ¿cómo estamos acá en Occidente? ¿Cómo estamos prostituyendo? No sé qué palabra Sí, es usar, esa, pero güey. Es esa. prostituyendo. Y de hecho, eso fue parte de mi trip. Yo en mi trip, la abuela me decía, es que están prostituyendo algo que es sagrado. Sí. Entonces, personas del Amazonas decían en este documental, es que antes cuando llegaban aquí, llegaban verdaderos buscadores Claro. de la sanación. Ahora no, ahora ya llegan muchas personas simples curiosos que quieren, como tú dices, vivir la experiencia y entonces todo cambia. E inclusive allá sí, te preparan de una manera o inclusive lo usan la persona del Amazonas es quien consume la planta y te interpreta todo lo tuyo. O sea, no eres tú Ah, quien lo comprendo. consume. Entonces, está bien interesante eso, pero definitivamente para mí, de todo mi trip, lo más incómodo fue sentir todo esto, toda esta planta sagrada, todo este conocimiento y luego visualizar, porque yo en el entorno no sabía quién en ese momento, pero percibí un ego espiritual que me incomodaba hasta los huesos. Entonces, como toda esta contraparte, verla de esta prostitución de las plantas con esta parte sagrada, para mí fue una de las cosas más incómodas por vivir, como ver cómo la ayahuasca ya está en peligro de extinción por todo este uso desmedido de ella, como que para mí fue súper incómodo y fue uno de los mensajes principales de la abuelita, como el cuidado con cómo están prostituyendo Sí, nos esto. están mamando, cabrón. Sí, Pues sí.
Imagínate, cabrón, o sea, tuvieron que sacar los análogos de la ayahuasca, que es un libro que Imagínate. te da las recetas de cada país. ¿Por Ujú. qué? El autor lo hizo en pos de que ya no se deprede la Sí, raíz, ¿no? sí, Y está cool, pero eso también hizo que gente tonta pueda hacer anahuasca en casa, güey. exacto. Sí. Entonces, no, es bueno y es malo, ¿no? Sí, sí, yo desde que nos dijeron, bueno, es anahuasca, porque la ayahuasca ya está en peligro de extinción, dije, chin. Pero bueno, luego ves otras personas con muy buenas prácticas. Hay un chamán en Perú que él lo que hace es, junto con su esposa, un invernadero donde eh, produce la ayahuasca, pero también la protege de cierta manera. Habla en el documental sobre este tema de que pues es para verdaderos buscadores, que no es nada más por curiosidad, que no es nada más para vivir la experiencia. Entonces creo que hay personas que están como buscando protegerla, y sobre todo son personas pues que son chamanes o que están mucho más, ahora sí que pues los chamanes desde que nacen los preparan para eso, o sea, no es como, ay, ya, güey, y hoy en día todo el mundo se cree chamán, entonces, Güey, parte del discurso de este cabrón, y neta, yo sabía que algo iba a sanar ese día y que era muy importante también para JJ tener una toma de medicina, ujú, pero ¿te acuerdas que su discurso era, yo cuando tomé mi iniciación, mi maestro me dijo, tú eres el único que puede fumar mota? Yo dije, a ver, sí, güey, qué pedo con eso? O sea, sí, está tronado porque un chamán, es lo que les digo en los en vivos, les hablo de qué es un chamán, cabrón. Son seres totalmente conectados con la naturaleza y no necesitan consumir a la naturaleza. no, totalmente. Yo desde que dijo eso fue como, para mí una persona, y cualquier sustancia, hablando de lo que sea, que no puede dejar de hacer algo, que lo hace de manera compulsiva, pues definitivamente está tapando un dolor. ¿Cómo va a estar Claro. enseñándole a otras personas? ¿Cómo va a liderar a otras personas si no puede dejar de consumir compulsivamente una sustancia? ¿No? Sí, no tiene ningún puto No tiene sentido, ¿no? lógica, sí. Muy bien, pues nos metimos un ratito en el tema ceremonial. También me interesaba un chingo saber tu opinión porque pese a que compartimos ese espacio, nunca habíamos tenido oportunidad de platicarlo. No. ¿A qué fuiste tú ese día? Yo hice changa. Ah, ok, ok. Yo hice changa, y para mí fue una experiencia muy, muy, muy intensa. La pipa se tapó, entonces yo por más que le daba no salía, y cuando salió, salió muchísimo. Eh, pero para mí fue una experiencia donde principalmente, así como a grandes rasgos, para no meterme tan de fondo, fue el ego espiritual, todo esto que hemos estado hablando de esta falsa luz, me metí de fondo. Y también mucho sanar mi parte femenina, mi energía femenina, este, por mis ancestros y todo mi tema familiar, como que la energía femenina siempre la había visualizado como algo débil, ¿no? Como algo... Entonces, en mi familia siempre las mujeres tomaban la energía masculina, eh, pero la energía masculina no sana, opresora, para no ser victimizadas o para no... Claro, Y creo que es cabrón. algo bien común, o sea, si tú ves cuántas mujeres asumen esa energía masculina con tal de no ser víctimas, es algo bien común. Entonces, para mí fue sanar mucho esa parte. Eh, Creo que empecé yo como, leí un libro muy que a mí me cambió la vida, se llama Dios usa lápiz labial, es sobre el Kabbalah, y cuando yo empecé a leer como esto de las energías femeninas, masculinas, fue bien impresionante, pero la changa para mí vino a ayudarme. No digo que obviamente ninguna ceremonia viene a hacer el trabajo al 100%, No. es tuyo, pero vino a darme ese impulso a sanar esa energía femenina tan rota que estaba en mi caso. Qué cabrón está. Ese es otro. Yo como que hice un resumen por ahí en torno a la energía masculina y femenina, Ujú. pero también ven hablar de la energía femenina, está súper Está bien chingón. chido, es un tema muy, muy chido, y que lamentablemente, porque llegué yo a ser parte de ese discurso feminista radical, eh, violento,
Y la manera en la que yo me di cuenta que algo no estaba bien fue cuando empecé yo a enfermar de todo mi sistema reproductor femenino. Empecé con acné en toda esta zona, que normalmente habla de problemas hormonales. Y entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Es que estoy rechazando mi parte femenina. O Sí, sea, claro. y entonces para mí desde ahí vino un dejar de seguir a grupos tan radicales. Y digo, no, no es una crítica para nada. Cada persona tiene el feminismo, creo que todas las mujeres hemos llevado un camino que lleva una cantidad de curvas, pero en mi caso me estaba dañando mucho ese feminismo tan radical, dejé de seguir a todos estos grupos, empecé a ver mi energía femenina como sagrada y como poderosa, porque yo mi energía masculina estaba así y la femenina así, ¿no? Para mí siempre ha sido muy fácil como el área de hacer negocios, el área de liderar, el área de la economía, pero toda la otra parte, o sea, mi parte intuitiva para mí era como, es más, yo ni conocía lo que era la intuición, o sea, entonces trabajar todo eso, la verdad es que la changuita me ayudó muchísimo. Qué bonito, cabrón. Pues despertar Sí, la parte artística, ¿no? La sí, sensibilidad, sí. la sensualidad, o sea, todo este pedo, porque, y yo te lo digo porque mi parte femenina siempre ha estado mucho más presente. Ujú, En mi caso era al revés, ¿no? ujú, En mi crecimiento era como, me preguntaban de maneras muy horribles, ¿no? ¿Eres puto? ¿No? ujú, Y yo, no, güey, me gusta mucho el arte, ¿no? sí, sí, Y también hay otra vertiente que es cómo sanar mi lado masculino y masculino, cómo empezar a incentivar todo este pedo. Entonces es muy sí. hermoso, Sí, muy sí, hermoso. es muy lindo y sobre todo que para poder tener una relación sana de pareja debes de poder sanar tanto tu energía femenina como masculina. Eh, y para mí, eh, ¿qué pasa o qué veo hoy en día en la sociedad? Y es una ley en la metafísica, la ley de la polaridad o el péndulo, ¿no? Si el extremo si las mujeres nos empezamos a ir hacia un extremo, que bueno, los extremos pues nunca son sanos, pues ¿qué pasa? La otra parte, la parte masculina, también se empieza a polarizar. Entonces, Claro, híjole, todo este movimiento radical femenino, pues también está causando un movimiento en la parte masculina, ¿no? sí, sin duda, Mm, cabrón. Y es que antes el machismo reventó muchísimo a la feminidad y sí, también a la masculinidad. sí, 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 Y sí, ahora el feminismo está haciendo lo suyo. sí. Voy a hacer un pequeño apunte que no quiero entrar en controversias, pero Mm, muchas veces los movimientos no se dan cuenta que solamente están siendo utilizados porque sí, todo ya está planificado, ¿no? sí, Decimos, ¿cómo conseguimos que cambie la ley si no nos manifestamos? Y yo digo, güey, no nos hemos dado cuenta que los altos mandos ya dijeron, sí, güey, les vamos a dar su pinche ley, pero primero que hagan un desmadre claro, para poder utilizar la energía de estos movimientos. Y esto también es un tema bien profundo, que es el tema de los arcontes o de los sí, péndulos que absorben energía, ¿no? sí, ¿Qué energía? Todas las de los movimientos radicales, cabrón. Los totalmente, animalistas, el feminismo, totalmente. el veganismo, todo ese Sí, pedo, ¿no? totalmente. Y es que, digo, casi siempre el trasfondo, pues es el poder y el dinero, pero cuando yo estaba en este movimiento tan radical, una vez escuché a una persona hablando como, claro, o sea, todo este movimiento feminista radical en el que a una mujer que elige ser mamá y quedarse en su casa se le ve como algo con una connotación negativa o Claro, débil, pues claro, o sea, la economía, a los grandes líderes les conviene que todas las mujeres estén trabajando y generando dinero igual que los hombres. Y que digo, no, no para nada estoy en contra de las mujeres que trabajan. A mí me encanta trabajar y probablemente cuando sea mamá voy a seguir trabajando, pero ya al punto de ver a la mujer que elige quedarse en su casa y ser mamá como débil o como malo, creo que ahí es donde viene la parte donde a mí me hace como una el alarma, ruidote, ¿sabes? Ajá, sí, me hace sí. ruido, sí. Yo escuché cosas más cabronas, güey, como el tema de interrumpir un embarazo porque sabían que iba a ser niño. Dices, Sí, güey, sí, relájate un putazo, ¿no? sí, sí, No sé, sí, ya salimos de la conciencia. Pero sí. bueno, volviendo al tema, una vez más, este, y para ir concluyendo tal vez, las recomendaciones en torno a mis protecciones, yo Ujú, para ser muy honesto, la gente lo sabe, uso tetragramatón, ujú, lo amo así full, lo activé mediante una ceremonia que no recomiendo, que también si no saben hacer ritualitos, ujú, no,
Es como el meme de Jorge el Curioso, güey. Ujú. Jorge se está pasando de curioso, no mames, mejor Sí. no te metas. Sí. Pero, Bárbara, ¿qué protecciones puedo levantar Ujú, que tal vez utilizando cosas que tengo en casa, utilizando mi energía, ujú, para que no se me peguen estas larvas, estos bichos, ujú, para que la energía de otra persona no me impacte tan cabrón? Y pues, por ejemplo, para poder visitar un espacio ujú, que de manera no como incidentalmente, pues, tuve que ir a huevo a un panteón porque pues a lo ujú. mejor alguien conocido ya no está y tuve que a huevo que estar ahí. Claro. ¿Qué chingas hago? Sí, bueno, aquí quisiera dividirlo en tres partes, siento que para mí de lo más importante, a lo menos, y radica como en, en darnos ese poder interno y no tanto a lo mejor a cosas externas. Uno es, a los que no lo conocen, se los recomiendo mucho ver la escala de vibración del Dr. Hawking. Eh, y aquí eso es bien importante. Si tú estás vibrando desde un estado de neutralidad, que es 250 Hz para arriba, no se te va a pegar No hay pedo. absolutamente nada, ¿no? Los tres más bajitos es uno, la vergüenza, que a veces pensamos que la culpa o el miedo es un poco más bajito, pero pues no, si recordamos la ley de vibración, la vergüenza hace que la célula o el átomo no se mueva absolutamente nada. Es más, tú puedes poner tus propias necesidades fisiológicas, como ir a orinar, y por pena no hacerlo. Claro, O sea, cabrón. la pena es canija. Ya después de ahí la culpa, más o menos a 30, el miedo a 50. Entonces, todo esto, todas estas emociones es un estado contraído o de preenfermedad. Y todos estos estados nos llevan pues a ser bastante vulnerables. Algo que a mí se me hace impresionante es que una persona que está vibrando en amor, que más o menos es a 500 Hz, tiene la capacidad de neutralizar a 10,000 personas. Y a mí eso me parece algo increíble. O sea, cómo no solamente tú, si estás vibrando en amor, no te va a dañar, sino que tienes la capacidad de neutralizar a otras 10,000 personas. Pero aquí viene una cosa, muchas veces me dicen, ok, Barbie, sí, está bien padre lo Muy que dices, chingón. pero la neta yo estoy vibrando en miedo, ¿sabes? Claro, Y güey. que es válido. Yo les digo, ok, primero es algo que a mí me funcionó mucho, es, sí, que ahorita voy a hablar sobre ello, puedes utilizar otras herramientas, pero es bien importante trabajar y percatarnos de cómo nos estamos sintiendo. Y es normal sentir miedo, culpa, pero es como, ok, estoy en esto, entonces lo que yo hago, por ejemplo, es recordar la cara de mis gatitos, poner una canción que me guste, cuencos. Hay diferentes herramientas como que para cambiar ese switch de en qué estado estamos vibrando, ¿no? Pero entiendo que no siempre todos estamos vibrando de neutralidad para arriba. Y a mí algo que lo uso casi para todo es la llama violeta. A mí me gusta mucho, me funciona mucho cuando yo estoy en lugares donde siento que pues a lo mejor la vibración está un poco bajita o en lugares a lo mejor donde hay muchos juicios, críticas, lo que sea, que tú lo sientas. Me imagino envuelta yo en una llama violeta y aún más poderoso si te imaginas como una pirámide, porque recordemos que pues, las pirámides, la forma de la pirámide, pues es de protección. Eh, y esto se me hace muy fácil, aunque luego hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo cero capacidad para visualizar, Ujú, que también claro. pasa. Entonces, también hay personas que les gustan más las piedras. A mí una piedra, que de hecho es esta que traigo aquí, una piedra que se me hace muy chida para protección es la turmalina negra. Claro. La turmalina negra tiene la capacidad de repeler cualquier energía negativa. Eh, de hecho, inclusive hay un libro que a mí me encanta que se llama La sensibilidad es la nueva fuerza. Recomiendo mucho para personas que su empatía los hace que inclusive se pongan antes a otras personas que a sí mismos. Aquí trae muchísimas meditaciones, muchos tips
Y a mí los dos que más me han funcionado es este de la llama violeta y la turmalina negra. Y bueno, ya hablando un poco más de simbología o amuletos, digo, hay muchísimos. A mí, personalmente, los ojos turcos siempre se me revientan. O sea, yo Ay, más cabrón. de 24 horas no puedo tener un ojo turco porque se me revienta. Y esa Entonces, madre desvió una guerra, básicamente, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, ahora sí que creo que cada persona Tiene tiene que que encontrar encontrar. su Ajá, crush, ¿no? Todo el mundo tiene exactamente, su pinche exactamente. A crush. mí, por ejemplo, me pasó algo bien chistoso. Yo misma me hice esta pulsera roja. El rojo, pues también está muy relacionado con la protección. Y me la hice, dije, a ver, vamos a ver. Me la hice poniendo un ojo turco. El ojo turco me duró menos de 24 horas y se me tronó. A veces mis amigas me regalan que collares y se truenan. Pero le puse también un San Benito. Y está muy chistoso porque esta pulsera y este San Benito, tengo ya más de 2 años con ella y en cuanto me la puse, como a los 2 días, me la traté como de quitar para una actividad que necesitaba hacer sin la pulsera y no pude. O sea, desde ese Ah, entonces yo cabrón. la pulsera y no tiene ningún nudo ni nada. Entonces para mí fue como una clara señal de, ¿sabes qué? Pues ahí Se déjatela, no encarnó, pasa cabrón. nada. Sí. Sí, sí. Este, bueno, la estrella de 5 puntas, el ámbar también es bastante protector. Digo, hay bastantes. La cosa es que tú encuentres lo tuyo y sobre todo le pongas esa intención. O sea, creo que es lo más importante de todo, que tú te sientas protegido, que él ponga la intención, que cuando alguien más lo toque, la limpies. A mí me gusta cuando hay luna llena poner mi agua, intencionarla y hago mis vasitos y con eso limpio mis piedras y todas mis cositas, ¿no? Este, digo, hay personas que son bastante estrictas con que no, que nadie me toque mis cosas. Yo no soy tan estricta, o sea, si trabajo con pacientes continuamente, entonces yo limpio constantemente mis piedras y pues listo. Pero creo que lo más importante es trabajar desde qué emoción estamos vibrando y saber que todo eso sagrado que muchas veces visualizamos y ponemos el poder externo, pues lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, cada ser tenemos esa llama sagrada y tenemos nosotros la capacidad de co-crear todo a través de nuestros pensamientos. Yo sé que nuestros pensamientos no siempre los podemos elegir, pero creo que sí podemos ir mediante un trabajo diario, elegir qué emoción va a ser la que predomina a lo largo de nuestro día. Sin duda, como dice Eckhart Tolle, identifica lo que te dice la mente y la mente poco a poco va a dejar de hablarte de maneras negativas. Exacto. Barbarita nos dice que lo más importante para repeler estas cosas y tal vez sabes que hasta creo que el amor nos vuelve invisibles simplemente a esos pedos, ¿no? Más que andar repeliendo, ¿no? No, Sí. es que nos volvemos invisibles. Sí. Un tip que yo podría aportar sería identifica tus culpas. Primero, identifica dónde te culpas y dónde te castigas todo el pinche tiempo. Es que soy un pendejo. Es bien chistoso porque nos hablamos mal, ¿no? Y ese me hablo mal si es un reflejo de cómo me siento. Claro. Entonces, identifica tus culpas, identifica cómo te castigas a ti mismo y solito el amor va a empezar a crecer, güey. Sí. ¿No? Sí, y también un ejercicio que a mí me ayudó bastante con esto de la escala vibracional fue, y es una tarea difícil, pero la recomiendo bastante, es un día dedicarte todo el día a decir, ok, voy a permitirme sentir la culpa, saber dónde la sientes. Es bien importante identificar en qué parte de nuestro cuerpo sentimos cada emoción y permitir desbordarte. Mi maestra de metafísica siempre dice que la manera en que ella logró vencer, ella era una persona sumamente miedosa, que logró vencer el miedo es llenarse de miedo hasta que ya no podía más en lugar de luchar o evadirlo. Y de esa manera fue como, ya, o sea, ya viví el máximo estado que se puede de miedo. Y también llevarlo hacia el otro lado. Yo tuve un día muy bonito donde dije, a ver, el día de hoy voy a tratar de todo el día estar vibrando en alegría. Y ver dónde sientes la alegría, estar todo. Entonces, de esa manera tú vas identificando cómo se siente cada emoción, dónde se siente, y de esa manera vas trabajando un poco el tema de las emociones. Totalmente. Y es que creo que vivimos en la cultura de la evitación. Me siento triste y ya no quiero estar triste. Sí.
totalmente. Justo antes que llegaras, estaba escuchando a un tipo que sigo, que es un maestro, es Alex Lavín, no sé si lo conozcas, pero es súper chido. Sí. Y él estaba diciendo que para manejar un auditorio hay un fenómeno muy cabrón que es, sales al auditorio y si ese auditorio tiene mucha gente, te va a invadir el miedo. Y dice, güey, el miedo es súper chingón porque el miedo tú lo recibes y lo puedes redirigir, ¿no? Y transformarlo. Entonces, claro. Lo que tú dices de desbordarnos y sentirlo es la clave de absolutamente todo. Totalmente, totalmente, porque a veces tenemos la falsa creencia que si lo evitamos ya no existe. Y no, se vuelve como una tetera que se va acumulando y acumulando, acumulando, hasta que en el momento que menos piensas, explota. Entonces, sí, la clave es sentir, permitirnos sentir, pero también transmutar esas emociones, porque a veces pensamos ok, pues entonces yo voy a vibrar todo el tiempo desde la neutralidad para arriba. Pues no, o sea, es un pensamiento completamente iluso y más bien es aprender a identificar cómo se siente en nuestro cuerpo cada emoción. Sí, güey, vayan a ver qué pedo con la sombra. Gustav Jung tiene mucho, habló mucho de este concepto. Sí. Barbarita, antes de terminar, ¿cuáles son tus 5 cosas que tú practicas constantemente que tú puedes decir? Había una Bárbara antes y una Bárbara hoy, que estas 5 cositas fueron lo que me está regalando cierto bienestar o cierta conciencia. Pues uno, dejar por completo de criticar, enjuiciar a las demás personas, ¿no? Ese tema para mí fue un antes y un después, porque yo venía de un entorno donde era la norma, ¿no? Entonces, para mí ese detox me costó bastante cuando yo entendí que cuando criticaba al otro en realidad me estaba criticando a mí y cuando ponía toda la atención en el otro era para en realidad no ponerla a mí, no verme a mí misma, cambió todo. Esa es una. 2, definitivamente la meditación, y a veces creemos que la meditación debe de ser de cierta forma. Por ejemplo, yo cuando empecé con esto fui a un centro budista y que tiene que ser en esta posición y de esta manera, y creo que eso va un poco relacionado al ego espiritual. Al final la meditación puede ser inclusive la atención plena de ir en un espacio caminando y estar completamente presente, viendo los árboles, oliendo, estar con todos tus sentidos, que para eso son, para estar presente. Y también la meditación te da pues otra herramienta, que es esa observación, ¿no? Lo que acabas de decir de Cartol, ¿no? De verte como el observador y que cada pensamiento que llega a ti no eres tú, simplemente es un pensamiento. El dejarlo ir es algo que para mí ha sido un antes y un después. 3, el agradecimiento. O sea, el agradecimiento creo que es una de las herramientas digo, no quiero decir espiritual, pero pues sí, de cierta manera sí, es una de las herramientas de cambio más potentes que existen, el enfocar tu atención a todo lo que sí tienes y no a lo que no. A mí fue algo que me costó, pero cada noche a mí me gusta escribir, entonces digo, no tiene que ser escrito, pero cada noche yo lo que hago es escribir 5 cosas en mi día que agradezco. Esa es otra cosa increíble que ha cambiado definitivamente mi vida. 4, definitivamente el ejercicio, la actividad física creo que es vital. Lo veo inclusive como una forma de meditación, ¿no? Creo que cuando hay un ejercicio que exige cierto nivel de esfuerzo, pues tienes que estar completamente en el presente. Y la última, y creo que también va un poco de la mano con lo físico, la alimentación saludable. O sea, creo que una persona que quiere tener como ese bienestar en los 3, en el ámbito físico, mental y espiritual, definitivamente la comida es primordial para cómo te vas a sentir el resto de tu día. O sea, para mí, a veces veo personas
que todo el día comen chatarra y que se llaman muy espirituales, híjole, me cuesta un poco de trabajo porque creo que al final somos lo que comemos en todos los sentidos, ¿no? Lo que escuchamos, lo que comemos, lo que leemos. Entonces, Sí, sí. fíjate que apenas estaba viendo ese concepto de las hambres inmediatas. Ujú. Está bien perro, ¿no? Sí, Porque esa necesidad de saciedad de nuestras hambres inmediatas nos hace cagarla de infinitas sí, maneras. totalmente. Y a mí una frase que me gusta es eso, o sea, una persona que tiene el control del hambre, o sea, que puede hacer ayunos, que puede controlar lo que come, pues puede tener mucho más control de su vida, empezando por algo como es. Sí, algo tan sencillo, pero que Ujú. también es un pedo totototote, sobre todo Sí. los ansiosos por comida, ¿no? Sí, que es un tema, digo, yo sé que no es fácil porque al final lo que está más a un Oxxo y lo que está más a la mano pues es la comida chatarra, ¿no? Sin Es duda. difícil, es todo un tema y tienes que desarrollar el hábito, no es fácil, pero creo que la pondría como una de las primordiales cosas. Sí, y que tampoco hay un juicio, ¿no? Este es No, el estilo de vida de Bárbara. También quiero que sepan que no hay verdades absolutas, no es como que nos venimos a sentar aquí a decirles qué tienen que hacer porque es absoluto. Hay muchos movimientos muy chingones, hay gente que sabe sí, muchísimo más, sí. pero ustedes tomen lo que les sirva, desechen lo que no, cabrón. No se Ujú. ganchen de ideas, no se ganchen de cosas, relájense un putazo, güey. Y pues nada, si llegaron hasta este momento del video, denle like, suscríbanse, compartan este pedo. Y no sé si quieras permanecer en el anonimato o quieras dejar tus redes sociales para que te sigan. Sí, no, bueno, mi nombre es Bárbara Nester, estoy en mis redes como DRA, la abreviación de doctora, Nester, como Néstor, pero con E. Eh, Me dedico más que nada a la medicina estética, el antienvejecimiento, pero desde un punto de la autoaceptación, no tanto desde el rechazo y voy a cambiarme. Y pues en mis redes hablo un poco del autocuidado en todos los sentidos, ¿no? Físico, mental, espiritual. Pues sigan a Barbarita, cabrón, porque tiene igual ahí algunas cuestiones muy importantes. De verdad, me encantaría volver a tenerte aquí porque se me acaba de ocurrir otra cosa respecto de la fasiometría, Ujú. ya que haces toda esta cuestión estética, para que también nos platiques cómo puede modificar nuestra vida y nuestros emociones y nuestro plan espiritual, modificar algo en nuestra cara, cabrón. Estaría muy chido Estaría ese bien, tema, perro. ¿eh? Sí, sí, estaría muy, muy chido ese tema hablarlo. Y me acordé porque justo estoy dando un taller de fasiometría, entonces, Súper. güey, pues hay Sí, que vernos estaría cool. prontito. De Va. momento terminamos con esto. Gracias por habernos acompañado, Barbarita, gracias por estar Muchas aquí. gracias. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.